intra o extracelulares, que es muy importante. Hoy vamos a hablar sobre un bicho extracelular, los bichos extracelulares, de los cuales hay enfermedades que son de las principales enfermedades que han minado la salud de los seres humanos. Por ejemplo, hace más de 100 años, William Osler decía que el capitán de los caballeros de la muerte era la neumonía. Hace más de 100 años no teníamos ningún antibiótico. Hoy la neumonía o la inflamación del pulmón sigue siendo de las primeras 10 causas de muerte, y hoy con el COVID está entre las primeras 5 o 3 causas de muerte a nivel global, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que la respuesta adaptativa básicamente era la humoral y la celular, y hay muchas interrelaciones entre ellas. Sí, habíamos hablado cómo generalmente la mayoría de los patógenos, las proteínas asociadas a microbios, llegan aquí en una mucosa, porque vamos a imaginar ustedes que este es nuestro epitelio intestinal o pulmonar, y llega, hay moco, se rebasa el moco, llegan a nuestras células los patógenos que vienen siendo estos representados en forma de coronavirus, por decirlo así, y llegan, son captados por células presentadoras de antígeno, según si son en las gram negativas, en bacterias, por ejemplo, ahorita es un coronavirus, pues son otras formas de captarla, se los llevan a los macrófagos, o si es una respuesta contra patógenos extracelulares, las células más importantes que llegan son polimorfonucleares neutrófilos. En cambio, cuando son para patógenos intracelulares, son monocitos y células killer. Vamos a ver, por ejemplo, esto. La respuesta contra patógenos extracelulares, y vamos a empezarlo a trabajar así, en la respuesta innata son cosas que ya tenemos. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar de cosas innatas, podemos activar el complemento. ¿De qué manera se activa el complemento? Vamos a hacer un repaso aquí. Díganme las maneras que conocen de activar el complemento. ¿Cuál es la vía clásica? Por anticuerpos. Excelente. El complemento se activa por anticuerpos. Muy bien. ¿Cuáles anticuerpos lo producen? La inmunoglobulina M. La M y la... G. Muy bien, ok. Y las vías de complemento que no son asociadas a la activación del complemento no asociada a anticuerpos, ¿cómo se llaman? Alternativa y la vía alternativa, muy bien, excelente. Y la de la manosa. Y la idea de las lectinas o de las manosas, ¿no? Está bien. Muy bien, entonces la vía alterna es por no lleva anticuerpos, y la vía de las manosas son por las vías de las lectinas. Se supone que cuando no hay una actividad franca de los anticuerpos, pues se dice que todo esto es innato, ¿no? Entonces, algunos moléculas, patrones asociados a esas moléculas se unen a receptores de estos, como todos los receptores que unen a peptidoglucano, en el caso de algunas bacterias extracelulares gram positivas, y al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas y gram negativas son sumamente importantes esta clasificación que vimos en micro. Cuando nosotros vimos micro, veíamos que la pared es muy diferente. La pared de las bacterias gram positivas pues tiene mucho peptidoglucano, no tiene una membrana externa. Tiene la pared celular pero sin membrana externa. En cambio, las bacterias gram negativas tienen también el lipopolisacárido, pero tienen afuera una membrana externa que es muy lipoídica y se llama el lipopolisacárido. Ok, se activa también por la vía del complemento, se hace la opsonificación y se hace el complejo de ataque. ¿Quién me dice qué es el complejo de ataque inducido por el complemento? ¿Qué es eso? ¿Quién recuerda qué es el complejo de ataque? Es el complejo MAC, ¿sí? Que va a ser a partir de C6 hasta C9, que van a perforar las barreras del patógeno, creando o produciendo la lisis. Producen poros, ¿no? Y entra el líquido y se produce una ruptura. Por ejemplo, es bien importante el complejo de ataque a membrana para muchas bacterias que son medio malandras. Iba a decir otra
palabra más fea, pero bueno, malandrina, ¿no? ¿Está bien? Entonces también todas estas estimulaciones de citocinas trae como consecuencia fagocitosis, aumenta llegada de células al sitio de inflamación, la quimiotaxis, todo puede ser innato, independiente hasta del complemento, ¿sí? Se inhibe la migración por algunas citocinas que liberan estas sustancias y tienes una respuesta inflamatoria exudativa. Esto sería la respuesta celular por interleucinas, existe también por interleucina 17, interleucina 22 y factores estimulantes de las colonias de granulocitos y macrófagos. ¿Está bien? Estos son los factores estimulantes de macrófagos, de granulocitos y macrófagos. Y si lo queremos ver en una imagen bonita, pues ahí está. Ahí ven ustedes las bacterias, son captadas por las células dendríticas, que son células específicas que ya tenemos desde el nacimiento, que ayudan a captar y a que presentemos antígenos, muchos antígenos de microbianos, como los Tyler receptors van a reaccionar. Entonces, con la ayuda de los linfocitos T que andan metidos en todo, y eso van a traer como consecuencia liberación de interleucinas, porque son células, factor de necrosis tumoral, otras citocinas van a traer como consecuencia producción de mucho polimorfo nuclear. También va a haber por el interferón. Cuando hay interferón siempre hay activación de los macrófagos, sí, y aumenta la activación aumenta la fagocitosis y la muerte bacteriana, sí, pero sobre todo por varias citocinas, pero sobre todo por esta intervención de estas interleucinas 17, se produce una estimulación de esta célula que es un linfocito B. Vamos a quedarnos ahí con el linfocito B y el linfocito produce anticuerpos. ¿Está bien? Hasta aquí nos quedamos, antes de aquí con el linfocito B, que es lo que tenemos en respuesta innata. Si nos pasamos a la siguiente diapo, entonces en esta siguiente ya viene la respuesta contracelular, lo que es adaptativa. Entonces la adaptativa ahora sí, a fuerza, métanle ahí la producción humoral con anticuerpos, que son pues, sustancias que pueden andar en sitios, en los humores, en la sangre, en los tejidos, pueden llegar, etcétera, pero no dentro de las células. Entonces los anticuerpos que son dirigidos contra polisacáridos o lípidos de las bacterias, también interviniendo los toll-like receptors, etcétera. ¿Para qué sirve el vaso, colegas, en relación a la producción de anticuerpos? ¿Quién sabe? Es para el aclaramiento de inmunocomplejos. Excelente. El vaso sirve para varias cosas: producción de anticuerpos, ¿sí? Y aclaramiento de sustancias. ¿Sí saben qué es un sinusoide hepático? ¿Qué les pasa a ustedes si les quitan el vaso? ¿Quién sabe? ¿Qué les pasa? Por ejemplo, que les van a operar porque tienen ahí una úlcera en la panza, en el estómago, y los operan y ¡chin!, le pegan al vaso y se los quitan. ¿Qué les puede pasar en el vaso y por qué? No se me estresen. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve el vaso? Les dije ahorita para producir, ¿qué? Anticuerpos, para madurarlos, etcétera. Pues estás más sensible, bueno, más bien más susceptible, perdón, a padecer más infecciones, ¿no? Enfermedades. Excelente. ¿Qué infecciones sobre todo, hija? Soy bien mendigo, ¿verdad? Perdónenme, pero... Del tipo bacteriano, ¿no? ¿Cuáles bacterias son bien susceptibles cuando no tienen vaso? ¿Quién se acuerda y por qué? Para que vayan agarrándole feeling a esto de la infección. Si no se acuerdan, no hay bronca. Esto ya es para medio especialistas. ¿Sí? Bueno, ahí les va. ¿Qué son los sinusoides esplénicos? ¿Qué es un sinusoide? ¿Qué es un sinusoide esplénico? Para que empiecen a meter, esto es bien importante en inmuno, ¿Qué es un sinusoide? Anótenlo. Sinusoide esplénico, ¿qué es? ¿Qué quiere decir sinusoide, muchachos? No se apuren. ¿Qué es?
Sobre todo las muchachas deben saber de esto mucho. Son como vasos tortuosos. Tortuosos. Ok, muy bien. Quedan vueltas así, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Por qué? ¿Por qué dije las chicas? Porque las chicas tienen senos, curvas. Son curviaditas las mujeres. Por eso viven más que nosotros, en parte. ¿Eh? Son estructuras más anatómicas de una manera más acorde con la naturaleza. La mujer es más circular que nosotros, somos de cuadrados. Bueno, yo estoy más redondo que la madre, pero las mujeres tienen los senos, ¿verdad? Los senos aquí, circulares, senos. Entonces los vasos sanguíneos son unos vasos que dan vueltas así, esplénicos. Si ustedes viajaron de aquí a Mazatlán y llegan ahí al Espinazo del Diablo que era antes, ¿sí? ¿Cómo iban? ¿Qué era el Espinazo del Diablo? Ustedes, bueno, están bien chavitos, ¿verdad? Pero ¿quién sabe qué era el Espinazo del Diablo? Dicen el Espinazo del Diablo. ¿Saben qué era eso? Es Puras una curvas. carretera, ¿no? Pura curva. Y que era peligroso. Entonces, ¿cómo iban los carros? ¿Fuerte o despacio? Despacio. Muy despacio. A mí me tocó una vez ir a Mazatlán, no usamos mucho ir a Mazatlán nosotros, pero una vez me tocó y me subí, hijo de su madre, pura curva, así en los cerros, así, pura curva, me encanta a mí todo eso, pero iban súper quedito, ¿verdad? Y abajo, entonces, en el vaso la sangre deja de circular a gran velocidad y hay unas bacterias que se llaman encapsuladas. ¿Quién me dice un ejemplo de bacteria encapsulada? Un ejemplo de bacteria encapsulada. ¿Quién me dice? Podría ¿Quién ser el sabe? Haemophilus. ¿Cuál? El Haemophilus. Haemophilus influenza, muy bien. Neisseria, meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Son las 3 bacterias encapsuladas. Anoten, eso es bien importante. Fíjense que cuando nos bañamos, ¿a quién le ha pasado que se le cae el jabón ahí en la regadera y luego no lo puedes agarrar, Y china, a veces te das cuenta, andas agarrando el jabón, pero ya te saliste todo encueradillo, andas en la cocina agarrando el jabón, se te fue desde el baño hasta la cocina, ¿no? Ok, fíjense que hay unas bacterias que son muy difíciles de agarrar y se llaman encapsuladas. Cuando ustedes tienen su vaso funcionando bien, llega la sangre en esta velocidad por el tubo así. ¿Sí? Cada latido les produce que vaya la sangre así por el tubo avanzando así, esta velocidad va. ¿No han visto El Exorcista cuando la película El Exorcista, una película de terror que le meten a una chica para hacerle una angiografía cerebral a la niña y le meten un catéter para ver la carotidia y le pican a la carótida y salen los chisguetes de sangre así, bien padres. ¿Sí? O las películas de terror que te cortan aquí la carótida y te vas torciendo, te vas muriendo, ¿no? Bien padre, ¿no? Entonces, ahí en el vaso, la sangre en vez de ir a esa velocidad, cae en un torrente, un marasmo del seno y va muy lenta la sangre. Y esas bacterias que son como jaboncitos que se nos caen en el baño, ¿sí? Ahí, en esa parte, se les pueden pegar opsoninas, que son proteínas de adherencia, se pegan opsoninas, ¿sí? Que son las opsoninas, son fragmentos de la IgG, la IG1, IG3, subespecies, subtipos de IG3, de la inmunoglobulina, se pegan ahí y hacen que hagan de cuenta el jaboncito, en vez de ser tan resbaloso, sea menos, tenga sitios donde agarrarlo y en esa velocidad lenta ahora sí le puedes pegar tanto complemento como complejo para hacer complejo de ataque de membrana o anticuerpos, que de una manera rápida es muy difícil. Entonces, para concluir, cuando ustedes les quitan el vaso, colegas, ¡pum!, tienen mucho riesgo de que una bacteria encapsulada entre y los invade y hacen sepsis fulminante por estreptococo, por ejemplo. Nadie lo detiene. Una ocasión me hablaron del sanatorio, oye,
Tavares, un excelente amigo en Procto. Esta señora le quité el vaso sin querer, o sea, le dañé el vaso, pues estaba haciéndole unos divertículos y estaban pegados al vaso y ching, pues ni modo, le tuve que quitar el vaso porque la señora se estaba muriendo. Le salvó la vida, pero le quitó el vaso. Y le digo, dale rápido penicilina, colega. Vámonos. Sí, penicilina, sí, dale penicilina, porque la penicilina te va a ayudar aquí a estarla teniendo, si haces una absorción de estreptococos, de hemófilos o de Neisseria. Lo más común es estreptococo. Entonces le dije, dale por favor eso. Y sí, la paciente bien. Otro compañero me habló, no hizo nada, y le dije, por favor, vacúnalo, Tavares, y vacúnalo contra estreptococo, 23 especies, serotipos de la vacuna contra estreptococo. Entonces ya tenía anticuerpos, y si entraba un estreptococo nuevo, con esos serotipos que varían, aunque fuera rápido, los anticuerpos ya producidos por inmunización pasiva por la vacunación, por la vacuna, pues tú los captas aunque vayan así el estreptococo por la sangre. En cambio, pero ustedes que todavía tienen el vaso, pues ustedes no tienen que estarse vacunando ahorita para nada contra el estreptococo neumónico. Ok, vamos a seguirle. Entonces, si entendieron, el vaso pues tiene sinusoides donde se hace lenta la circulación, ahí se pegan algunas proteínas, opsoninas, hay muchas opsoninas, hay más de 20 diferentes tipos de opsoninas, se pegan proteínas que hacen que ese jaboncito del estreptococo se haga, es un jabón ahora muy menos resbaloso, sean más captados por las células, etc. Entonces vamos a seguir un poquito aquí, y entonces totalmente trae como consecuencia que vas a producir anticuerpos, de los cuales los anticuerpos, dijimos ayer, hay pentaméricos, monoméricos o diméricos como el IgG, la IgM y la IgA secretora, de componente secretor en las mucosas, con la opsonización que son derivados de las inmunoglobulinas, de IgG1 a IgG3 subtipos, pero con más de 20 moléculas de opsoninas, y luego la desactivación del complemento con IgM, IgG, IG3, y trae como consecuencia el complemento. El complemento es el chismoso de toda esta respuesta inmune. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver todo esto, muchachos, vamos a tener una respuesta inmune que consiste en que la bacteria activa el linfocito B, el linfocito B produce los anticuerpos pueden neutralizar por sí mismos a la bacteria, pueden opsonizar, o sea que dicen que opsonizar los componentes, la IgG, de las IgG se opsonizan, se pegan también y producen receptores para FC, o sea, complemento, y hacen fagocitosis para que lleguen los macrófagos, los neutrófilos sobre todo, y entonces tienes una inflamación, y la inflamación predominante es por este tipo de células, es por una inflamación por tipo de polimorfonucleares, con un gran componente inflamatorio y la lisis del microbio, porque los bichos estos no están capacitados para resistir al estallido oxidativo dentro de estas células macrofágicas. Entonces, por clínica, ¿cómo se va? ¿Para qué hablamos tanto de esto? Ese rollo, doctor, eso ya lo vimos en Inmunomancha. Ahí está. Lo importante de esto es que ustedes van a tener un componente exudativo y decir, ¿y eso qué, doctor? Bueno, pues ahí les va. Entonces vamos a tratar de ver este ejemplo. Entonces la clínica, la respuesta inmune en una neumonía bacteriana, ustedes tienen normalmente, este es el alvéolo seco, y luego tienes una respuesta inflamatoria con un éxodo inflamatorio, y si tienes un éxodo inflamatorio, tienes una consecuencia que tienes estertores a la auscultación. Hay hipoxemia, y entonces empiezas a tener, si ves histopatológicamente, un éxodo proteináceo con microorganismos en el alvéolo. Se ven los alvéolos llenos de exudados, ahí están los estreptococos pneumoniae, con los microorganismos, si hay mucho líquido, se llama congestión o edema, porque hay aumento de la permeabilidad vascular, y lo dice después hepatización roja. Además de eso, como está abierto el vaso sanguíneo por la quimiotaxis, inhibición de la migración, diapédesis, sustancia lenta de anafilaxia, etcétera, traes presencia de eritrocitos, leucocitos, microorganismos, y estos viene siendo la pus en la fase de hepatización roja, aquí estás tosiendo, y luego viene después la fase de hepatización gris, donde empiezas ya a componer el tejido, se llama
hay lisis y degradación de eritrocitos, ya casi no hay microorganismos, exceso de fibrina y se le llama hepatización gris, hay neutrófilos ya nomás en el alvéolo, y luego la resolución solo hay macrófagos, ya se llegan al último, los que ya control después de que habían aquí muchos leucocitos, sobre todo habían neutrófilos, luego pasa a la fase ya de los que llegan a ver que todo quedó bien, la resolución donde se eliminan los restos de los neutrófilos, bacterias y fibrina, se da la inflamación y ya crean los mismos macrófagos alveolares que eran antes. Se resolvió todo. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, cuando yo tengo un paciente con una neumonía, se liberan sustancias, interleucina 1, interleucina 2, se ya produce fiebre, el paciente empieza a tener tos y la tos es productiva. Entonces los pacientes, yo le digo, cuando hay un orden para decir al paciente y para interrogarlo, le digo, ¿desde cuándo empezó? Doctor, tengo 5 días. ¿Cómo empezaste a estar malo? Fíjese que me sentí mal con escalofríos, todo eso, me dolía todo el cuerpo. ¿Por qué no tenía hambre? Me sentía muy mal, cansado y hasta me faltaba el aire. Entonces, bueno, ¿y luego qué te pasó? Al tomar aire me dolía, doctor, el pecho. Oye, pues vamos a ver, si te duele ahí, te duele el pecho, sientes como que estás respirando mal, lo reviso. Entonces hay una metodología que se llama inspección, palpación, o sea, primero inspección física y luego ya la exploración. A la inspección, ¿qué le ves? No, pues que el paciente lo va agitado con una fasis tal y está respirando mucho. Está batallando para respirar. Ok, está mal el paciente. Puede ser una respuesta por fiebre a una enfermedad sistémica o puede ser el pulmón. Pero el paciente dice, además tengo tos y he hecho flema, doctor. Entonces digo, chihuahua, si tiene tos y flema, quiere decir que algo no está bien en el pulmón, porque pues no es común estar echando flema y más desde el pulmón, ¿no? Además, doctor, respiro hondo y me duele el pulmón. Entonces le tomo una radiografía. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Miren, esta es la columna de aire. ¿Qué se llama esta parte? ¿Cómo le llamarían esta parte? Tráquea. Tráquea. Y luego, ¿esta parte cómo se llama? Bronquio. ¿Cuál bronquio es? ¿Bronquio? Bronquio, bueno, cualquiera el que sea, pues no importa. Póngale que sea el bronquio izquierdo, ¿no? Y luego es una parte de los bronquios ascendentes, bronquios medios, bronquios inferiores, que están pintados. ¿Cómo se le llamará a este gráfico? ¿Cómo se llama esta radiografía con este fenómeno? ¿Y por qué se pintan? ¿Quién me dice? ¿No será bronquitis? ¿No será bronquitis? Es más sencillo, hija, mira, fíjate, ahí te va. ¿O focos neumónicos? Son focos neumónicos, muy bien. Están los focos neumónicos, todo esto blanco, aumenta la densidad. En vez de verse oscuro, como el pulmón debe ser como esta parte donde tengo la flecha, se ve blanco, lleno de algo. Pero el bronquio no se llena. Y esto se le llama broncograma aéreo. O sea, está pintado el bronquio por aire. ¿Por qué? Bueno, pues el pulmón en los alvéolos está lleno de líquido, esto está lleno, y vean cómo se pinta bien bonito el broncograma aquí. ¿Se ven los bronquios? Miren cómo bajan hasta acá los bronquios. Broncograma aéreo, aquí mira, se ve precioso cómo se abren los bronquios. ¿Por qué? No se deberían ver. Lo que no es el bronquio que esté enfermo, el bronquio tiene su luz, pero lo que está enfermo es el tejido que está lleno de líquido, y a estar lleno de líquido el tejido pulmonar, el bronquio que sigue llevando aire a los tejidos enfermos se pinta y se llama broncograma aéreo. Esto es diferente porque esta es una neumonía donde no hay un broncograma aéreo, aquí vienen los bronquios, pero aquí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Esta es una neumonía por virus y es muy importante. Entonces, en el tiempo que tenemos, básicamente, cuando ustedes tienen una neumonía por una bacteria como un Streptococcus pneumoniae, valoran al paciente y entonces lo oyen. Lo ven primero la respuesta respiratoria, en este caso, que me pongo hacia atrás,
este caso tiene una pérdida del pulmón. Entonces, si tiene ocupado el espacio alveolar con este inflamatorio, díganme cómo está la respuesta a frecuencia respiratoria de este paciente. Para compensar, digo. ¿Cómo creen que esté respirando? ¿Lento o acelerado? Acelerado. A eso se le llama taquipnea, ¿verdad? Y el paciente está mal. Ahora, si yo le pongo las manos a este paciente en el pulmón, le digo, agarre aire, yo le voy a decir a ustedes, ¿cuál pulmón? Imaginemos que este pulmón está enfermo y este está sano. ¿Cuál pulmón se expande más? ¿Este o este? ¿El enfermo o el sano? ¿Cuál se expande más? ¿Sano? El sano porque no tiene tanta carga, ¿verdad? Está más libre y esto está pesado, no se puede abrir tanto, está lleno de inflamación. Inspección. Ahora, a eso es a la inspección y la amplexión y amplexación. Si yo le pongo así, agarre aire, entonces estoy así, este es el lado enfermo, este es el lado, agarre aire, se abre así. Y uno lo siente un poquito. En las primeras veces uno siente ni madre, es la verdad. Pero con el paso del tiempo uno, bueno, fácil. Y luego si yo palpo así, le digo, vamos a palpar, le digo, dígame 33, y pongo la manita así en su tórax, ¿no? Diga 33, por favor. Y acá 33 en el lado sano. ¿Dónde se siente más fuerte la transmisión de las vibraciones vocales o frémito vocal? Vocal de las cuerdas vocales, no bucal, ¿eh? Transmisión de las vibraciones vocales, el frémito. Diga 33 y tú le pones la mano. Y lo 33 en el lado sano, 33. ¿Dónde se oye mejor? En el lado, ¿dónde se oye más fuerte? Se siente más fuerte la vibración de las vibraciones vocales, el frémito vocal. ¿Dónde? En el lado enfermo. Sano. En el lado sano, ¿quién dice otra cosa? Sería en el lado afectado, ¿no? En el lado afectado, porque el líquido transmite mejor las vibraciones vocales y no hay derrame, entonces transmites más. O sea, por ejemplo, se transmite mucho más, las moléculas están más cerca una que otra, en este sitio están todas apretadas, están más apretadas porque en vez de haber solo aire, hay aire y hay agua, entonces están las moléculas apretadas. Digo 33, aquí en ese lado enfermo, y siento aquí las sensaciones epicríticas y protopáticas que ustedes supieron ya en la exploración física y técnica auscultatoria. Probablemente ahorita lo traigan flotando porque yo creo que el año pasado llevaron clases virtuales y es bien importante estar en clases prácticas para ver las sensaciones epicríticas y protopáticas, ¿verdad? Entonces le ponen así el lado enfermo y se sienten más intensas donde está afectado el pulmón y ustedes van a sentir ahí 33 muy fuerte y en el lado sano, como hay menos moléculas, transmiten menos las moléculas y 33 lo sientes menos, en el lado izquierdo, por decirlo así. Ahora, ya digo, oye, se oye muy fuerte ahí, está tosiendo pus horrible, entonces voy a hacer la percusión, y ahora hago percusión, pum, 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 le pego en esta parte a mi dedito así, y pasa esto. ¿Sí? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso, muchachos? Timpanismo. Timpanismo o claro pulmonar, muy bien. ¿Y cómo se llama esto? Estoy pegando aquí a mi muslo. Al músculo. Mate. Está mate, se mata. Y esto resuena. Claro pulmonar resuena, ¿sí? Entonces, a este paciente, ¿qué encontraríamos en este pulmón? ¿Claro o mate o submate? ¿Qué piensan? ¿Quién me dice? Si hago percusión en este pulmón enfermo, ¿qué encuentro? Estaría mate, ¿no? Submate. Mate o submate. Muy bien, van bien, colegas. Y ahora, si yo me pongo a auscultar, ¿qué voy a auscultar? ¿Qué se auscultan? ¿Cómo pasa el aire desde aquí hasta acá? Entonces, de aquí a aquí viene el aire y oigo así.
pero cuando llega a los alvéolos que se llenan, los alvéolos de aire, se oye así. Lo voy a hacer con la flecha. Llega al alvéolo y se oye burbujitas. ¿Cómo se llaman esas burbujitas, muchachos? Crepitaciones. Repitación. Crepitos, fenómenos exudativos, lo que hemos estado viendo, exudación. Y si se oyen al final de la inspiración, que es el tiempo donde se abren los alvéolos, se le llama estertores alveolares. Si ya la inflamación es tremenda y hasta los bronquios están llenos aquí de líquido, este broncograma ya no se ve tanto porque está el líquido, ¿sí? Ya de los alvéolos estás invadiendo ya los bronquios, se oye así, miren. Cuando sale de regreso. O sea, se oyen en los dos tiempos y son medio como los que tienen mucho cabello, aquí el cabello que hace uno así, o cuando te acercas hacia un refresco, a una Coca-Cola, así se oyen los exudativos finos. Los finos y los medianos un poco más gruesos, y los gruesos ya es el gargajote, ¿verdad? Todo el pollo. ¿Vieron la película El Titanic? Cuando el chavo le dice, ¿sabes tirar un pollito? Y la chica no sabe y le hace y avienta todo el pollo horrible, ¿no? Uno y el paciente, ya avienta, lo traes ahí, que conozca el aire. Ok, hoy hemos visto la respuesta inmune contra patógenos extracelulares en una neumonía. El día de mañana vamos a terminar porque vamos a ver la respuesta celular. Estudien la respuesta contra patógenos celulares, pero mañana les voy a permitir, yo casi no voy a hacer nada, les voy a permitir que ustedes se desplayen. ¿Sí? ¿Entendieron algo? Bueno. Sí, doctor, estuvo Sí, doctor. padre la clase. ¿Sí entendieron algo? Qué bueno, me da gusto. Ojalá que puedan estar participando y los que no entendieron pueden hacer preguntas el día de mañana, Dios mediante. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias, doctor, hasta mañana. Ahora, estudien por favor mañana respuesta intracelulares. Gracias.